A lo largo de su vida, Sara Montiel había sido muchas cosas: actriz, cantante, musa, amante y, sobre todo, una leyenda. Su imagen era sinónimo de glamour, de noches llenas de luces, de escenarios donde su voz grave y seductora envolvía a todos los que la escuchaban. Para el mundo, era eterna, inmortal, una estrella que nunca perdería su brillo. Sin embargo, la realidad era otra. Su cuerpo, marcado por los años y los excesos de una vida intensa, comenzaba a mostrar signos de desgaste. Desde hacía algún tiempo, la fatiga se había convertido en una sombra constante. A veces, al levantarse de la cama, sentía un mareo repentino que la obligaba a sentarse de nuevo. Su corazón, que alguna vez latió con fuerza al ritmo de los aplausos, ahora tenía momentos de debilidad, de pausas inquietantes. La hipertensión había sido su compañera silenciosa durante años, una amenaza latente que ella nunca quiso tomar demasiado en serio. Para alguien que había desafiado tantas cosas en la vida, ¿qué importancia tenía una dolencia más? Sin embargo, en los últimos meses, la enfermedad comenzó a reclamar su espacio. La presión arterial fluctuaba sin previo aviso, provocando que la visión se le nublara por instantes, que el aire le faltara en los momentos más inesperados. Aún así, se negaba a admitirlo. Seguía asistiendo a eventos, concediendo entrevistas, posando con su aire de diva. Sus fans la veían impecable, con sus labios pintados de rojo y su melena perfectamente arreglada, sin saber que detrás de esa imagen perfecta había noches de insomnio, de dolores en el pecho que la hacían cerrar los ojos y aferrarse a los recuerdos de tiempos mejores. Su casa en Madrid, decorada con fotografías de sus mejores años, se había convertido en su refugio. Allí pasaba las tardes en su diván de terciopelo rojo, rodeada de álbumes de recortes de prensa, de discos antiguos con su nombre en letras doradas. Miraba su propio reflejo en los espejos de marcos dorados y se veía a sí misma como siempre había querido ser recordada: fuerte, elegante, invencible. Pero en el fondo sabía que el tiempo había comenzado a hacer su trabajo. La rutina diaria se había vuelto más lenta. El simple hecho de caminar de una habitación a otra le tomaba más esfuerzo del que estaba dispuesta a admitir. A veces, mientras sostenía una copa de vino en sus manos, notaba un leve temblor en los dedos, un signo más de que su cuerpo ya no respondía con la misma firmeza. Pero ella, fiel a su espíritu indomable, ignoraba esos detalles y seguía adelante, como si nada estuviera ocurriendo. Las visitas de amigos y conocidos se hicieron más esporádicas. Aunque nunca lo admitiría, le costaba recibir gente, mantenerse erguida durante mucho tiempo, sostener largas conversaciones sin sentir que la energía se le escapaba poco a poco. Sus llamadas telefónicas eran más breves, sus respuestas más pausadas. Los que la conocían bien notaban el cambio, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. El cigarro seguía siendo su compañero fiel. A pesar de las advertencias médicas, nunca dejó el hábito por completo. En las noches solitarias, se sentaba en su balcón con un cigarro entre los dedos, viendo las luces de Madrid parpadear en la distancia. En esos momentos, su mente viajaba al pasado, a los días de rodaje en Hollywood, a las noches en que los hombres más poderosos del mundo la cortejaban, a los escenarios donde su voz llenaba cada rincón. Pero ahora, esos recuerdos parecían más lejanos. Había días en los que su propio reflejo la sorprendía, como si la imagen en el espejo fuera la de otra persona. La piel había perdido su firmeza, los ojos, aunque aún brillaban con intensidad, estaban enmarcados por líneas que contaban historias de décadas vividas con pasión. El día que sintió la primera punzada seria en el pecho, estaba sola. Fue un dolor fugaz, pero lo suficientemente intenso como para hacerla detenerse en seco. Por un momento, pensó que era solo un espasmo, uno de tantos que había sentido antes, pero algo en su cuerpo le advirtió que esta vez era diferente. Se llevó una mano al pecho y respiró hondo, tratando de calmarse. No quería alarmar a nadie, no quería ser vista como una mujer frágil. La fragilidad nunca había sido parte de su imagen. Cuando el dolor desapareció, se recostó en su diván y cerró los ojos.
Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a lo que ocurría en su interior. A lo lejos, un disco con su voz seguía sonando, repitiendo una de sus canciones más icónicas. Era como si su propia voz le recordara quién era, como si le susurrara que aún quedaba tiempo, que aún podía sostenerse un poco más. Sin embargo, en el fondo, Sara sabía que algo había cambiado. Aunque se negara a admitirlo, aunque siguiera maquillándose cada mañana y vistiéndose con la misma elegancia de siempre, su cuerpo estaba enviando señales que no podía ignorar por mucho más tiempo. La estrella que había brillado con intensidad durante décadas comenzaba a atenuarse poco a poco. Pero ella, con su orgullo intacto, no iba a dejar que el mundo la viera apagarse. Aún no. El deterioro de Sara Montiel fue sutil al principio, casi imperceptible para quienes la rodeaban. A pesar de que la fatiga y los mareos eran cada vez más frecuentes, ella se esforzaba por mantener su imagen de mujer fuerte e indestructible. Se negaba a mostrarse débil, a admitir que algo dentro de su cuerpo estaba fallando. Sin embargo, su rutina comenzó a cambiar. Las mañanas que antes iniciaban con energía y elegancia, ahora la encontraban aún en la cama cuando el reloj marcaba el mediodía. Le costaba levantarse, y cuando lo hacía, sus movimientos eran más lentos, como si cada paso requiriera un esfuerzo adicional. La hipertensión, que había sido un problema recurrente a lo largo de los años, se volvió más agresiva. Había días en los que su presión arterial subía de manera alarmante, dejándola sin aliento. Su piel palidecía, su respiración se volvía pesada y un sudor frío cubría su frente. A pesar de las recomendaciones médicas, se negaba a recibir tratamiento más riguroso. No quería sentirse enferma, no quería que la trataran como a una anciana frágil. Para ella, la vejez no era una excusa para perder el control sobre su propia vida. Las noches se hicieron más largas e inquietas. A menudo, el insomnio la mantenía despierta hasta altas horas de la madrugada. Se recostaba en su diván de terciopelo rojo con un cigarro entre los dedos, y dejaba que su mente viajara al pasado. Recordaba los años de gloria cuando su rostro aparecía en los carteles de cine más importantes, cuando su nombre era sinónimo de éxito. En la penumbra de su casa, rodeada de fotografías enmarcadas de sus mejores tiempos, se sentía atrapada en un mundo que ya no existía. El primer gran susto llegó una noche después de una cena con amigos. A pesar de sentirse agotada, no quiso cancelar el encuentro. Se vistió con esmero, se maquilló con su característico labial rojo y se perfumó con una fragancia intensa, como si cada detalle de su apariencia pudiera desafiar el paso del tiempo. Durante la cena, sonreía y conversaba con su elegancia habitual, pero por dentro sentía que algo no estaba bien. Al terminar la velada, cuando los invitados se marcharon, su cuerpo colapsó. Un mareo la obligó a apoyarse en la pared, y su corazón comenzó a latir con violencia. La habitación pareció girar a su alrededor, y por un momento pensó que caería al suelo. Se aferró al respaldo de una silla y cerró los ojos tratando de controlar la sensación de vértigo. A la mañana siguiente, su asistente notó que algo no andaba bien. Sus movimientos eran más torpes, su voz sonaba apagada. Sin embargo, ella insistió en que solo era cansancio. No quería médicos, no quería revisiones. Le aterraba la idea de que le dijeran lo que ya sospechaba, que su cuerpo estaba al límite. Los días siguientes fueron una montaña rusa de altibajos. A veces se sentía con fuerzas y caminaba por su casa con determinación, como si nada estuviera ocurriendo. Pero en otras ocasiones, el simple hecho de levantarse de la cama era una tarea titánica. Sus piernas parecían no responderle, y su corazón latía con una irregularidad preocupante. A medida que pasaban las semanas, su aislamiento se hizo más evidente. Evitaba salir de casa, evitaba las visitas. No quería que la vieran en ese estado. La diva de antaño, la mujer que había conquistado Hollywood y que había sido admirada por su belleza y talento, ahora luchaba contra su propio cuerpo. Los cigarrillos seguían siendo su refugio. A pesar de la debilidad, continuaba fumando con la misma elegancia de siempre.
Era un acto de rebeldía, una forma de demostrar que aún tenía el control. Pero incluso ese placer comenzó a perder su encanto. Había noches en las que el humo le resultaba demasiado pesado, en las que la tos la obligaba a apagar el cigarro antes de terminarlo. Un día, mientras observaba la ciudad desde su balcón, sintió una punzada en el pecho, más intensa que las anteriores. Fue un dolor profundo que se extendió por su espalda y sus brazos. Se llevó una mano al corazón y cerró los ojos, esperando a que pasara. Esta vez, tardó más en desaparecer. Cuando finalmente pudo respirar con normalidad, supo que algo dentro de ella se estaba apagando. A partir de ese momento todo cambió. Su energía disminuyó drásticamente. Ya no tenía fuerzas para levantarse temprano ni para maquillarse con el mismo esmero de antes. Sus vestidos elegantes quedaron colgados en el armario, esperando un evento que nunca llegaría. Sus noches se hicieron más solitarias. La música que solía acompañarla ahora sonaba más baja, como si hasta las melodías entendieran que la energía de la casa estaba cambiando. Su fiel asistente la observaba con preocupación, pero ella seguía negándose a admitir lo inevitable. Los días pasaban, y su cuerpo le daba señales cada vez más claras de que el final estaba cerca. Pero en su mente, ella seguía siendo Sarah Montiel, la estrella, la mujer que nunca se rendía. Se aferraba a la idea de que aún quedaba tiempo, de que aún podía sostenerse un poco más. Sin embargo, el destino tenía otros planes. La noche del 7 de abril de 2013 cayó sobre Madrid con una calma engañosa. En la casa de Sarah Montiel, el aire se sentía denso, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Todo estaba en su lugar, como siempre, los muebles elegantes, las alfombras de terciopelo, los cuadros con imágenes de su juventud gloriosa. Pero en medio de aquel escenario de lujo y recuerdos, la protagonista de tantas historias épicas se encontraba en el acto final de su vida, aunque aún se negaba a aceptarlo. Su cuerpo, que había resistido el paso de los años con la misma terquedad con la que había enfrentado los desafíos de su carrera, ahora le enviaba señales que no podía ignorar. El simple acto de respirar le costaba más de lo normal. Sentía su pecho oprimido, como si una mano invisible apretara con fuerza su corazón. Sabía que su presión arterial estaba fuera de control, pero se negaba a permitir que el miedo se apoderara de ella. No era una mujer cualquiera, era Sarah Montiel, y las estrellas no se apagan con debilidad. La casa estaba en penumbra, iluminada solo por algunas lámparas de mesa y el resplandor tenue de las farolas que entraba por los ventanales. Afuera, la ciudad seguía con su bullicio, ajena a lo que ocurría en el interior de aquella mansión. Dentro, el tiempo parecía suspendido, atrapado en una nostalgia silenciosa. Se recostó en su diván de terciopelo rojo, su lugar favorito. Desde allí podía ver parte de su sala, decorada con recuerdos de una vida vivida al máximo. Fotografías en blanco y negro con figuras icónicas del cine, discos de vinilo con su nombre en letras doradas, premios que certificaban su estatus de leyenda. Todo estaba allí, testigos mudos de una carrera que la había convertido en inmortal. El dolor en el pecho volvió con más intensidad. No era la primera vez que lo sentía, pero esta vez había algo diferente. No era un simple malestar pasajero. Su cuerpo entero parecía reaccionar a ello, un sudor frío cubrió su frente, sus manos comenzaron a temblar. Quiso incorporarse, pero una ola de debilidad la obligó a permanecer inmóvil. Su corazón latía con un ritmo errático, como si luchara contra una fuerza invisible que lo empujaba al límite. La habitación pareció volverse más grande, más lejana. Su visión se nubló por un instante y un mareo la envolvió. Inspiró profundamente tratando de controlar la sensación, pero el aire le llegaba con dificultad. Cerró los ojos un momento, buscando refugio en los recuerdos. Y los recuerdos llegaron. Se vio a sí misma en el esplendor de su juventud, caminando por los estudios de Hollywood, deslumbrando con su belleza y su carisma. Recordó las luces de los escenarios, el sonido de los aplausos, las miradas de admiración que la seguían a todas partes.
Se vio a sí misma en los brazos de grandes amores, en cenas elegantes, en noches interminables de glamour y éxito. Pero esos recuerdos tan vívidos, tan intensos, ahora se sentían distantes. Como si pertenecieran a otra persona, a otra vida. La opresión en el pecho aumentó, y esta vez un quejido escapó de sus labios. Sabía que algo estaba ocurriendo, algo de lo que no podría escapar con su habitual terquedad. Desde el pasillo, su asistente notó el silencio extraño. Se acercó con cautela, temiendo encontrarla en una situación que no quería imaginar. Al verla en el diván, con la piel más pálida de lo normal y la respiración entrecortada, supo que algo no estaba bien. Sara, con su última reserva de fuerza, levantó una mano levemente, como un gesto de despedida. No necesitaba palabras. Todo estaba dicho, todo estaba vivido. La habitación se llenó de un silencio abrumador. Afuera, la ciudad seguía su curso, ignorante de que, en aquel instante, una de sus grandes leyendas estaba a punto de partir. Y entonces, con un suspiro profundo, Sara Montiel cerró los ojos. La mañana del 8 de abril de 2013 amaneció como cualquier otra en Madrid. Las calles bullían con el ir y venir de la gente, los cafés servían los primeros desayunos del día, y los noticieros comenzaban sus transmisiones matutinas sin sospechar que en pocas horas darían una de las noticias más impactantes del mundo del espectáculo: la muerte de Sara Montiel. Dentro de su hogar, el tiempo parecía haberse detenido. En su diván de terciopelo rojo, con el rostro sereno y la piel pálida, yacía la gran estrella que había conquistado España, Hollywood y el corazón de millones de seguidores en todo el mundo. Su última noche había sido tranquila, casi poética, como si el destino le hubiera concedido el privilegio de partir en la intimidad de su casa, rodeada de recuerdos y sin el bullicio de los hospitales. Su asistente, que la había encontrado sin vida al amanecer, aún no podía asimilar lo ocurrido. La noche anterior la había visto frágil, sí, pero seguía siendo Sara Montiel, con su orgullo intacto, con esa mirada desafiante que nunca permitía que la vieran vulnerable. Y ahora, en cuestión de horas, la leyenda se había ido, sin dramatismos, sin despedidas prolongadas, como si simplemente hubiera decidido cerrar los ojos y descansar para siempre. La noticia corrió como pólvora. Primero en los círculos cercanos, luego en los medios. Pronto, la televisión, la radio y los periódicos interrumpieron su programación habitual para informar el fallecimiento de la última gran diva del cine español. Los titulares fueron unánimes: muere Sara Montiel, un ícono eterno. Las redes sociales se llenaron de mensajes de admiradores, de periodistas, de artistas que habían crecido bajo su influencia. Las calles de Madrid se inundaron de nostalgia. En cada rincón de la ciudad, en cada bar donde sonaba una de sus canciones, en cada hogar donde alguna vez se vio una de sus películas, su presencia se hacía sentir más fuerte que nunca. En su casa, la familia y amigos comenzaron a llegar en silencio. Algunos lloraban, otros simplemente contemplaban su cuerpo con una mezcla de tristeza y admiración. No había lamentos escandalosos, porque la muerte de una leyenda no se llora con desesperación, sino con respeto. Las cámaras de televisión se agolpaban en la entrada de su hogar, esperando obtener imágenes, declaraciones, cualquier atisbo de información sobre sus últimas horas. Los periodistas buscaban testimonios de vecinos, de conocidos, de quienes alguna vez compartieron un momento con ella. Pero la verdad era que nadie podía explicar realmente lo que significaba su partida. Los días siguientes fueron un tributo constante. Se organizaron homenajes en los teatros donde alguna vez brilló, se proyectaron sus películas en los canales de cine clásico, sus discos se revalorizaron y las emisoras volvieron a sonar con su inconfundible voz grave y envolvente. España y América Latina, donde también dejó una huella imborrable, la recordaban con devoción. El funeral fue un evento multitudinario. Figuras del cine, la música y la política se dieron cita para despedirla. Las calles de Madrid vieron pasar su féretro rodeado de flores, aplausos y lágrimas. No había tristeza en el aire, sino una mezcla de nostalgia y gratitud por lo que había representado.
Y así, con la misma elegancia con la que vivió, Sara Montiel se despidió del mundo. No hubo dramatismo en su partida, solo la certeza de que su legado quedaría para siempre. Porque las estrellas como ella no mueren, simplemente se convierten en inmortales.